Deportes. COPE Melilla. Estar informado. Muy buenas tardes, Melilla. Ya estamos aquí un lunes más para hacer el repaso de la habitual, de los resultados de este fin de semana. Y ha habido muchas cosas, como la media maratón, ha habido otras actividades, por supuesto los equipos de categoría nacional, así que vamos a ir con ello muy rápido, que tenemos un invitado de lujo y que yo quiero aprovechar porque ustedes lo van a disfrutar. Y comenzamos por voleibol porque el Melilla masculino, el club voleibol masculino, ganaba en Valencia en una sufrida pero importante victoria que se traen los chicos de Salim de Tierras Valencianas, 2-3 ante el Conqueridor Valencia. Y el femenino también, por el mismo resultado, frente al Saire La Ballena, por 2-3, un gran triunfo del equipo femenino, pues que logra otra remontada más y otro tiebreak que viene para casa y que les colocan como cuartas de la Liga Iberdrola, cuartas, y siendo unas recién ascendidas. Pasamos a fútbol sala. La Peña Real Madrid División de Honor empataba 3 goles en el Lázaro Fernández frente a Mengiba, Puerta de la Bética. El Rusadí no se desplazó hasta Marqués de Nervión. Nueva Era, pues de nuevo una victoria importantísima, 5-4 frente al Malacitano, en el conjunto que suma una nueva victoria que lo aleja de la tabla por la parte de abajo y bueno, que lo lleva a esas posiciones de mitad de la tabla. Durísima derrota, durísima no por el resultado, que fue un 5-4 del Levante frente a Meriestar, pero dura porque lo coloca colista en la clasificación de segunda división y que le cuesta el puesto a Tomás de Dios, su actual entrenador, que lo va a ocupar Javi Barroso, su segundo entrenador hasta la fecha. Y empate a 0 del Torreblanca B frente en su desplazamiento a Luis Camoens, un nuevo empate de las chicas que empiezan a cogerle el pulso a la competición. Baloncesto, el Enrique Soler se quedaba a las puertas 77-79 frente a un gran Algeciras, un luchador Enrique Soler, pues nada, a puntito, ¿no? En esos 2 puntos frente a un equipo que, bueno, pues que está en esa posición tercero, peleando por ese liderato y que demostró esa solvencia. Leima Natura, pues continúa intratable en este inicio de campaña, con un pleno absoluto de victorias, en esta ocasión ante un combativo Melilla Baloncesto, 101-89. Jaén, caía frente a La Salle B, gran victoria del filial, 38-69, que vuelve a dejar prácticamente el equipo de Torrubia, vuelve a dejar prácticamente inoperantes en ataque a su rival, y el equipo de Challenge no jugó este fin de semana. Balonmano, Balonmano Maravilla, una gran victoria, 31-24 frente a UCI Almería, y Pan Moguer en su casa derrotó a Virgen de la Victoria 31-27 ante que los chicos de Oriol Ferrer no pudieron hacer nada. Y por último hablamos de fútbol. La Unión Deportiva Melilla empataba 1 en los últimos minutos, le empataba el Jerez Deportivo, un Jerez que para mi gusto fue mejor a lo largo de los 90 minutos, sin demasiados acercamientos a la portería de Olmedo, pero tampoco la Unión Deportiva Melilla hizo grandes cosas, se adelantó con un gol de Alvarito, y ese 1-1 a la postre, bueno, pues hacía relativa justicia la Unión Deportiva Melilla, que sigue en puestos de descenso. Preocupante situación la del primer equipo. Y el filial en su desplazamiento, que era curioso, tanto el filial como el División de Honor, los dos se desplazaban a Arenas del Milla, hacían el desplazamiento conjunto, y el mismo resultado, idéntico resultado, 1-0 para los de Arena de Armilla en la tercera ref y 1-0 para los de Arenas de Armilla en la División de Honor. Y hasta aquí, una parte de la crónica de este fin de semana, y nos vamos a ir un minuto, ni un minuto, a publicidad, porque como les decía anteriormente, tenemos un invitado que para mí es un auténtico orgullo tener, una institución en el mundo del fútbol a nivel nacional, y que tuvimos la fortuna de disfrutarlo en Melilla. Juan Antonio Anquela, en breve con nosotros. Deportes. COPE Melilla. Estar informado.
En Popular Televisión Melilla, nuestro objetivo eres tú. Información, entretenimiento, actualidad social y cultural, deportes y mucho más. Sintonízanos en tu TDT Dial 43 y síguenos en nuestras redes sociales, X, Instagram y Facebook. Popular TV Melilla, hacemos televisión pensando en ti. Deportes. Cope Melilla. Estar informado. Bueno, pues no lo hemos dicho anteriormente, pero estamos en directo en Cope Melilla, ahora mismo las 19:16 minutos y posteriormente en las cámaras de Popular Televisión, en diferido a partir de las 9 de la noche. Y bueno, les decía que tengo sentado conmigo aquí en los estudios de COPE a una personalidad del mundo del fútbol, a una personalidad que ha hecho grandísimas cosas en el deporte rey de nuestro país, que lo tuvimos en Melilla hace ya muchísimos años, pero que viene prácticamente año a año y que disfruta mucho de la tierra, de sus amigos, me decía antes, de sus muchos amigos que dejó. Y de la familia, que la familia también está por aquí. Ha venido para unas charlas en la Real Federación Melillense de Fútbol. Tuve la oportunidad de compartir cartel con él. Para mí es un auténtico orgullo. Juan Antonio Anquela Rodríguez. Buenas tardes, mister. Muy buenas tardes. Qué raro se nos hace, esto de a través de un micrófono usted y yo. No hemos visto las caras en otras cosas. Somos las caras y alguna vez por teléfono. Muchas veces por teléfono. Nos hemos conocido prácticamente. Bueno, como futbolistas, cuando te dábamos todas las patadas, y yo me acuerdo que eras el enemigo público número 1 de nuestro equipo. Pero en el fondo éramos muy amigos, ¿eh? Pero eso no hacía prisioneros. No nos hacíamos prisioneros ni unos a otros. Porque, pues, ¿sabes? A ti te tenían mucho respeto y te tenían mucha inquina porque ibas para adelante. Siempre. Ibas para adelante, pero es que eso eran animales competitivos. Sí. Yo tuve la suerte, como tú bien sabes, de compartir muchos años con Sergio Mora en el Rayo Vallecano. Y esos días que nos enfrentábamos éramos íntimos amigos, pero ni me miraba la cara. No te miraba. Acércate, mister, que te escuchamos. Que no te miraba, y los otros de atrás deseando de que fueras para allí para darte. Íñigo, Borja. Bueno, una época espectacular, mister, porque lo que vivió usted allí creo que difícil de volver a poder repetir en cualquier sitio, ni en su imaginación, ¿no? Porque el otro día decía, ante los chavales, ante las personas que fueron al foro de la federación, que eso ya era impensable en estos tiempos que corren, 5 años en un mismo club. No, impensable. Y ver cómo crecimos. Cuando yo fui, el equipo estaba en segunda B, yo creo que estaba el último, y empezamos a crecer, nos salvamos, y después de salvarnos al año siguiente hicimos las 4 o 5 retoques que hacíamos siempre, y jugamos liguilla de ascenso. Y nos eliminó en la final el Real Unión de Irún, y a la siguiente jugamos otra vez liguilla de ascenso y ya ascendimos. Y la siguiente en segunda hicimos una campaña excepcional, y la última en segunda pues nos quedamos a un gol de subir a primera división. Pero no te estoy diciendo con el Racing de Santander, no con el Almería, con equipos, te estoy diciendo con el Alcorcón, que entonces éramos bueno, ya éramos muy respetados. La verdad que sí, éramos muy respetados, pero no es lo mismo hacerlo con un equipo hecho para eso que con un equipo que solo tenía ilusión y ganas de crecer. Mister, equipo de autor, sin duda. Yo lo sufrí, ¿eh? Sí, de autor. Sí, lo que pasa es que íbamos todos por el mismo camino. Por eso le digo, que equipo de autor, porque usted es así. Sí, Y le secundaron auténticos piratas, como yo le decía. Sí que son unos piratas estos tíos. Íbamos a cualquier sitio y decíamos, aquí, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos y
y para adelante, y aparte es que eran muy buenos futbolistas, muy buenos futbolistas, bueno, tú lo sabes, Sí. lo que pasa es que la gente se lo explica y dice, bueno, un equipo de segunda división B, un equipo de segunda división B muy bueno. Muy bueno. Y que se lo digan a Pellegrini, ¿no? No, bueno, eso ya Lo sufrió, son otra lo historia. lo sufrió en sus carnes, mister. Eso ya son otra historia. Sí, pero que creo que al final también es de vez en cuando los que venimos del barro, ¿no? Nos alegramos todos de que sucedan ese tipo de cosas, porque eso es el premio a todos los que durante muchos años Sí. hemos picado mucha piedra, ¿verdad? Yo creo eso lo comenté, digo, esto es una labor de todos los que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en equipos, vamos a llamar humildes, pero aquello fue... Apoteósico. No, aquello fue el cuento de la Cenicienta, tío. Que yo le contaba a mi futbolista, digo, ¿qué os voy a decir? ¿Vosotros sabéis quién es Cenicienta? Y miraban así los futbolistas, digo, vosotros no sabéis nada. Pero Cenicienta es una que le pasó esto. Digo, pero hoy vamos a jugar contra el príncipe, porque es el príncipe el más grande. Digo, y como el príncipe se descuide, le vamos a meter un meneo. Coña, que estaba mirando así. Y yo decía, Manolo, que vamos 3-0. Y el futbolista me decía, descanso. Y en el descanso le eché una bulla y se miraban uno a otro como diciendo, pero esto que está loco. 3-0, ¿qué está diciendo? y luego tuvimos la suerte de meter otro gol y cuando terminamos le cojo así a mi ayudante y le digo, Manolo, ¿tú sabes en el lío que nos hemos metido? Dice, sí, viste, porque este era así, pero que nos quite lo bailado. Digo, bueno, pues que nos quite lo bailado, Lo que pasa es que nosotros teníamos un objetivo en la cabeza y no lo perdimos, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Eso es lo que más me maravilló de ese equipo. Nosotros queríamos ascender a segunda división, y al final quedamos campeones de grupo, Eso es. Al final quedamos campeones de grupo, estuvimos yo que sé cuánto tiempo sin perder, Pues toda la segunda vuelta. Yo ya le digo que yo formaba parte de ese grupo porque estaba en el Guadalajara y ahí estuvimos los dos equipos. Menudas peleas tenemos. Sí. Menudo equipo tenía también Guadalajara, Un equipo, sí. Al final hicimos los dos equipos playoff. A nosotros nos eliminó Lontinien y ustedes lo eliminaron en el último partido. En el último minuto. Contra el equipo de Aparicio, Vaya guerra también. Una guerra. Una guerra, pero bueno. Mister, Real Jaén. Sí. Como jugador Elche, Albacete, pero como entrenador Real Jaén, Huesca, Unión Deportiva Melilla, Águilas, Alcorcón, Numancia, Granada, Huesca de nuevo, Deportivo La Coruña, Real Oviedo, Ibiza. Ese no. Ese no me dejaron. Ahí no pudimos ser entrenadores. El Ibiza, qué pena, tío. Estuve 4 partidos, 5 partidos, 1 de Copa del Rey. En la Copa del Rey. Que ganaron. La pasamos. Y 4 partidos. Y 4 partidos. No vamos a entrar en eso porque creo que es una entrevista de disfrutarla. Pero a mí es que hizo daño. Es que eso te marca. Te hace mucho daño. Te marca, tío. Y sobre todo a la gente que es competitiva y que... Sí, y la gente que lo siente. Eso es. Que si tú dices, yo vengo aquí a ganar el dinero, no, pues me sentía un inútil. Ya. Un inútil, en serio, te lo juro. Lo sé, conociéndole. Me sentía y me miraba así. Y hasta entonces, ya no hemos entrenado más, Cuando se ponía las botas usted aquí en la antigua Victoria y marcaba goles por doquier, que sí, aunque la gente, la gente no lo sabe, pero que sí, aquí el Mister Anquela metió muchos goles. Muchos goles. ¿Se imaginaba esa trayectoria como entrenador? ¿Qué va? Si yo no pensaba ser entrenador. Yo tuve la suerte de encontrarme con el mejor. ¿Tolo Plaza? Sí, y aprender del mejor, y aparte que yo quería y creía en lo que decía. Y estuvimos, yo en el Jaén estuve 6 temporadas, 6 ¿no? temporadas, jugamos 6 liguillas de ascenso. 6 liguillas de ascenso, algunas estuvimos por ahí por medio que yo ya no sé lo que era. Yo no sé, era director deportivo, ya no sé lo que era, porque no me enteré de nada. Pero ahí estuvimos y luego, cuando ya no tuve más remedio, nosotros ascendimos 2 veces a segunda, cuidado, y en la última vez que ascendimos a segunda me dice el presidente, bueno, ¿y ahora qué? Digo, ahora te buscas un entrenador de segunda división. Yo estoy aquí, yo no soy entrenador de segunda división y nos va a pasar como el año anterior, que hicimos las cosas con el corazón y no hicimos las cosas con la cabeza.
Y la cabeza es que hay que echar a la mitad, porque los futbolistas tienen una categoría y sintiéndolo mucho tenemos que... Las categorías están por algo, ¿no? Sí, y ese año pues trajimos a un entrenador de segunda división, el equipo se salvó, quedamos décimos en segunda. Y bueno, yo estaba de ayudante, yo no pensaba nunca ser entrenador, hasta que ya me metieron director deportivo en el Jaén y me echaron. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Yo aquí me quedo en mi casa. Me salió el Huesca y yo atravesé una noche toda España sin saber dónde iba. El que me dirigía entonces a mí me dice, nos vemos allí en Huesca. Digo, si yo no sé ni por dónde se va a Huesca, tío. A Huesca, atravesé toda España, me acuerdo en Madrid, para llegar allí a las 4 de la tarde. Empezamos, firmamos. Aquello fue apoteósico. Lo que pasa es que no me da tiempo a contar. Aquello fue apoteósico, tío. Claro. Aquello fue, me lleva a Huesca. En el Alcoraz. Sí, con un frío, llevaba una gabardina así, de esta así, con un frío, que hay una nevada allí. Venía de Jaén, ¿eh? Espera. Y llego allí y dice, en el vestuario, dice el presidente, bueno, os voy a presentar al nuevo entrenador. Moco, Wendy. Y se levanta uno y dice, presidente, usted aquí no presenta a nadie. ¿Así empezaste? Sí, pero bueno, eso lo arreglaba yo rápido. Me puse así yo, cuando te acabó, digo, ¿ya habéis hablado? Digo, mira, a mí, si me queréis, bien, y si no, igual que he cogido y he visto el toro de Osborne por aquí, por este lado, luego le veo por el otro lado. Los cuernos por el otro lado, que yo no tengo ningún problema en irme a mi casa. No, viste como usted. Madre mía, está lo último. Nos salvamos y nos sobró un partido. Nos sobró el último con Osasuna B. Y acabó y yo le dije, bueno, ya me voy a mi casa. Me voy a mi casa, el presidente, no, usted no se va. Me salió a Melilla y me vine a Melilla. Digo, bueno, yo me voy a ir a Melilla porque está más cerca de mi casa. En Melilla puedo ir cada fin de semana, igual jugamos en la península y ahí al lado. En la península vas a jugar tú. Nos tocó el grupo de Madrid, los Canarios, Madrid y Galicia. Digo, muy bien, Juanito, ha empezado con muy buen pie, pero luego no me arrepiento para nada. Aquí supe hacérmelo todo yo. Yo yo hacía el entrenamiento, yo me lo llevaba con la ayuda de Paco Montoya, que para mí fue sus manos y sus pies. Sí, porque Paco es como es, pero es legal. Y Paco iba para adelante y nos íbamos. Yo cogía con el coche y me iba a La Espiguera, montaba allí el circuito que parecía una pista americana, y luego terminaba, lo montía otra vez en mi coche y lo llevaba allí, y así entrenábamos. Y bueno, es que yo me hacía los entrenamientos, yo no tenía nada que hacer en todo el día, me hacía los entrenamientos, miraba al contrario, miraba todo. Y aquello para mí fue un máster, ¿no? Un máster, pero un máster muy grande. Y después de aquí de Melilla, no sé, ¿dónde me fui? No sé. Águilas, ¿no? Águilas. Águilas. Otro, que estaba el último. Fuimos y nos salvamos, y esta fue muy graciosa. El presidente me dice, bueno, usted se ha ganado el seguir aquí el año que viene. Dice, bueno, ahora se va a su casa, descansamos unos días, ya lo llamaré. ¿Tú me has llamado? Y gracias a Dios que no me llamó. Y gracias a Dios el teléfono, ¿no? Y digo, y gracias a Dios que no me llamó, porque me salió el equipo de mi vida, que fue el Alcorcón. Y ya está. Mister, ha tocado Primera División con el Granada, Sí. Ha estado muchísimos años en Segunda División A. Le preguntaba antes si se imaginaba esa trayectoria. De todo lo que ha vivido, ¿con qué se queda? ¿Con lo más bonito que le ha dejado este deporte? ¿Sabes qué pasa, Dupi? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ahora no veo nada más que todo negativo. Todo lo malo, todas las equivocaciones que he cometido, eso es lo único que se me viene a la cabeza. Y de vez en cuando me hace mi mujer así, oye, tú, que alguna vez hemos ganado. ¿Alguna más? ¿Alguna? Y yo miraba y decía, coña, que lleva razón esta mujer. Pero yo un momento ¿qué es eso? Lo último me he quedado... Sí, con lo de Ibiza hace daño. Y no me hizo más daño mi equipo.
Me hizo más daño. Bueno, el Alcorcón, Me claro. hizo mucho más daño Claro. que el Alcorcón. Es que esa situación... escúchame, que llegamos el último. Efectivamente. Nos salvamos el último día contra el Español. Efectivamente. Y yo le dije a mi mujer sentada en el banquillo, porque era cuando la pandemia, Sí. y no podían entrar, y la fiesta de la salvación la hicimos en el campo. Compramos, vinieron... Sí, todo abierto, ¿no? Unos señores con pizza y nos quedamos los futbolistas y los familiares y todo eso, nos quedamos allí a comernos las pizzas por la noche y a hacer una fiesta por habernos salvado. Y le dije, de aquí nos tenemos que ir, porque yo veía, esto Sí. es que lo huele, miraba cara y decía, ¿este qué le ha pasado? Que se ha quedado aquí. Bueno, pues miraba y decía, nos tenemos que ir, pero ahí la cabeza fue por un lado y el corazón fue para otro. Claro. Y le hice caso al corazón. Claro. Yo le decía, mira, es que mi ayudante vive aquí en Madrid, Juanjo. están los dos de maravilla. Digo, yo no voy a fastidiarlo otra vez, ahora quedarnos otra vez sin equipo, irnos. Bueno, error, pero el fútbol ya sabes, no hay que mirar para atrás. Ese es el problema, mister, que muchas veces nos equivocamos porque uno espera que alguien dé lo que esperamos que dé y casi nunca tenemos que esperar nada de nadie en este sector, ¿verdad? Ya no tengo que decir más nada, yo creo que lo has dicho todo. Mister, amor a Melilla, porque es una realidad, porque cada vez que viene así lo traslada, lo transmite a sus amigos, a mí Sí, que me sí. considero yo le tengo mucho cariño y percibo que el cariño es mutuo. Su hermana está aquí, su cuñado está aquí, el gran David. Que la Unión Deportiva Melilla, que forma parte de su corazoncito, ¿cómo lo ve? Ayer me consta que estuvo en el partido, por acabar ya, que nos quedan un par de minutitos. Sí, hombre, yo siempre sufriendo, yo creo que le vayan las cosas bien y creo que tiene mimbres para que las cosas vayan bien, pero el fútbol es muy complicado. Yo no puedo decir cómo es, si el equipo es bueno o malo. Yo he visto 2 veces al Melilla porque lo vi en Jaén. En Jaén tuvieron la suerte Sí. que no tuvieron ayer. Pero tú has descrito el partido de ayer en 2 líneas, ¿no? Y creo que la descripción es correctísima. Pero bueno, esto ya sabes tú Esto cómo es fútbol. funciona el fútbol. El fútbol, lo que es blanco hoy, mañana se vuelve negro, pero en un minuto, y hay que estar siempre preparado y siempre con la cabeza puesta en lo que uno quiere. Mister, ¿te volveremos a ver en un banquillo? Y yo, como no me metan en un juicio y diga, yo creo que eso ya va. No, no, en ese, no. Yo creo que no. A mí me encanta, es mi vida, Dupi, que yo llevo desde los 18 años en un vestuario profesional. Ya soy mayor, todo lo que tú quieras. Pero yo Bueno, estoy 68 está para jugar, mister. No, para jugar ya no puedo jugar. La bicicleta corro un poquillo, pero el otro no. Estoy porque es que es mi vida, el fútbol es mi vida, pero yo digo que ya estoy tranquilo, que ya estoy aquí en casa, que estamos situados, pero si me llama del fútbol, si me llama el fútbol una cosa que me interese, bueno, mi mujer lo sabe, me echa, vete de aquí, si vas a estar todo el día pensando en lo que no hay que pensar, así que no hay más historia. Voy a contar una anécdota, porque no mucha gente a lo mejor lo sabe. Juan Antonio Anquela es de Linares. Y sí. Y su corazón al Jaén. Jaén es entregado. Y no pasa nada. Yo soy del Jaén, pero no quiero que pierda el Linares. Correcto. Cuidadito. Es que lo digo por la eterna disputa que existe entre los mineros y los lagartos, ¿no? Esas son espectáculos. El otro día metieron 12.000 allí Efectivamente. y fue un ambiente precioso. La pena que... Bueno, No, la pena no, ganó el Linares 0-1. Igual que el otro día ganó el Jaén sin merecerlo alguna vez, yo qué sé. Pero el tema es lo siguiente, es que yo no quiero que pierda el Linares, yo quiero que estén los dos. Si pudieran estar los dos en primera división, yo sería feliz. Porque yo es que el Linares jugué un año, Sí. que metí 25 goles en segunda vez, que cuidado, que esos de esos años que a mí se me ponía loco y andaba. Y ya te digo que sí andaba. Sí, ya le digo que usted andaba y... Sí, cuando estaba bien andaba, pero cuando no estaba bien no sabía ni dónde estaba la portería, no sabía para qué portería había que chutar. Juan Antonio Anquela Rodríguez, mister, te agradezco enormemente que hayas pasado... Mira, por... lo de Rodríguez, yo me llamo Juan Antonio Albacete Anquela, es que Rodríguez Albacete, me has es verdad, confundido es verdad. Albacete, perdón, con mi Albacete. primo. Albacete y Rodríguez aquí
Está equivocado. Albacete. Albacete Anquela. Absolutamente. Pero vamos, que eso es... Queda en familia, ¿no? Claro. Queda en familia. Todo en familia. Mister, le volveré a ver en Melilla seguro. Hombre, y si no me ves, que sea por tu culpa. No, le volveremos a ver en Melilla. Nos vamos a volver a ver en Melilla porque por mi culpa tampoco va a ser. Exactamente, que no sea por culpa de por nadie. ninguno de los dos. Exactamente. Es usted muy grande, señor. Bueno, yo, ¿sabe lo que soy? Una persona normal. Pues ojalá hubiera muchas más personas normales como usted. Creo yo que soy normal, no lo sé. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir aquí. Un saludo a todo el mundo. De su parte. Pues Juan Antonio Anquela, genio y figura, una institución en esto del mundo del fútbol y que ha tenido la deferencia de pasar por los micrófonos de COPE en su visita a Melilla, se va mañana y nada, se lo propuse y encantado de estar aquí y compartir unos minutos con vosotros y que, bueno, pues tenga la oportunidad de contar sus vivencias, que es historia viva. Cambiamos de tercio, pero no cambiamos de técnicos, porque, bueno, tenemos un técnico nuevo, lo podríamos llamar novato, sí. Señor Dani Terrón. Claro que sí. Amigo personal, pero fantástica labor que está desarrollando en este Enrique Soler. Dani, bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Pues decía novato por ser primer técnico, pero muchos años vinculados a los banquillos y muchos años vinculado al baloncesto base, Dani. Sí, bueno, son casi 20 años en la formación y cierto que en los últimos 3 años de ayudante, primero en Enrique Soler de Les Plata con Alejandro Alcoba y los 2 últimos años con Miquel Garita en el Melilla Baloncesto. Dani, la verdad es que lo que sorprende sobre todo a día de hoy de tu Enrique Soler es siempre está compitiendo hasta el final. No ha habido ni un resultado en el cual digas, bueno, se ha dejado ir, no ha competido hasta los últimos minutos, a pesar de lo más difícil, que es la enorme juventud que tienen. Eso significa que hay mucho trabajo, no solamente en cancha, sino sobre todo a nivel mental, ¿no? Sí, bueno, como bien dice, es verdad que hemos tenido opciones en todos y cada uno de los partidos, ¿no? Y ya incluso en pretemporada. Y bueno, sabemos que al principio iba a costar un poquito, ¿no? Porque, bueno, íbamos con una idea de meter cosas nuevas, de una idea de concepto de juego diferente. Y bueno, que realmente son 4 jugadores los que repiten del año pasado. Es un equipo nuevo prácticamente, ¿no? Y como bien dice, es un equipo muy joven, ¿no? Yo creo que esos partidos que hemos perdido, obviamente no pretendemos ganar todos, ojalá, pero no puede ser. Pero sí es verdad que yo creo que muchos de ellos se han ido por esa juventud, ¿no? que comentas. Dani, el pasado fin de semana venía un gran equipo, ¿no? Como Algeciras, un equipo que bueno, está ahí arriba, junto con vosotros. Creo que venía con una victoria más ante el partido vuestro. Y hasta prácticamente en ese 77-79 que final decae para ellos, pero me imagino que muy orgulloso del comportamiento sobre todo de los chavales dentro de la cancha, ¿no? Ante un equipo que está llamado a pelear por todo, ¿no? Exacto. Bueno, la lectura del partido, las conclusiones son muy positivas, ¿no? Es cierto que al final te vas fastidiado porque has perdido y más en casa, pero bueno, siendo un poco realistas y sabiendo el escenario que tenemos y al rival que teníamos enfrente, creo que se presentó un gran partido de baloncesto por los 2 equipos, ¿no? Y como bien dice, nosotros de hecho tuvimos el tiro para ganar, no entró y bueno, pues te vas un poquito fastidiado, pero bueno, hay que ser consecuente, ¿no? Con el trabajo que se ha hecho y bueno, ya lo comenté después del partido, se cumplió con el plan de partido y luego pues el propio partido te lleva a circunstancias que no puedes controlar, ¿no? Y enfrente había un gran rival, como comentas, de mucho talento y yo creo que al final el talento individual pues hizo que se decantase por ellos, ¿no? Porque Dani, cuando llegas a ese último tiro en el que tiras para ganar, me imagino que entre o no entre el trabajo está hecho, ¿no? Es decir, al final, y más en ese tipo de chavales
que poco más le puedes decir, ¿no? Porque si llegan la meten son muy buenos, si llegan la fallan no son muy buenos. Es decir, me imagino que en ese parte de formación que todavía Enrique Soler tiene que seguir haciendo con ese tipo de perfil de jugadores, hay una parte muy importante en la que hay que valorar todo lo que se ha hecho, entre o no entre. Exactamente. Eso yo lo comentaba después del partido, ¿no? Digamos, la injusticia o el resultadismo, ¿no? Deporte. Al final son 2 puntos, tenemos el último tiro, pero la realidad es que le hemos competido a uno de los favoritos y de hecho se lo pusimos muy difícil, ¿no? Y creo que estuvo en nuestra mano. Pero bueno, como bien comenta, yo me fui muy contento, ¿no? Incluso de otros partidos que hemos ganado no me he ido tan contento como me fui el otro día, ¿no? Sabiendo que bueno, que el desarrollo del partido fue el que nosotros teníamos un poquito planteado, llevamos el partido donde quisimos, pero bueno, como decía antes, ¿no? Enfrente había un rival de muchos quilates, ¿no? Quintos, si no creo Sí. mal, quintos en la tabla clasificatoria. ¿Te imaginabas este inicio de competición por parte de tu equipo? Bueno, sabíamos que de inicio iba a ser muy complicado, sobre todo a nivel de juego, ¿no? Como te decía, íbamos con una idea de hacer cosas, bueno, que creo que son complicadas, ¿no? Queríamos generar sobre todo un juego fuera de sistema, que ellos se encontrasen, unos automatismos que ellos tuviesen la capacidad siempre de responder cuando a lo mejor pues no el partido te lleva a unas situaciones que no puedes controlar y que ellos tuvieran soluciones, ¿no? Y eso requiere mucho trabajo, ¿no? Y al principio costó. Ahora mismo estamos en un buen momento. Es cierto que venimos de perder contra Algeciras, vamos ahora al Pinar, que es un hueso, y viene Jaén, que es otro de los favoritos. Entonces, a ver cómo salimos de estos 3 partidos. Y luego tenemos 2 salidas fuera. También tenemos gente entre algodones, tocados, vamos a tener que dar descanso a algunos, recuperando otros como Wassing Elosmani, que ha estado lesionado un par de semanas. Entonces ahí estamos un poco intentando ver por dónde cogemos la situación, ¿no? Recuperando gente, perdiendo otros y sobre todo sabiendo que el calendario ahora va a ser complicado. Pero soy optimista porque, bueno, tomando como referencia el último partido, creo que estamos muy preparados para competir con cualquier equipo y, bueno, a ver si tenemos suerte y podemos sacar las máximas victorias posibles. Dani, ¿en qué punto se encuentra esa evolución natural de tu equipo dentro de eso que tú has planteado, has más o menos proyectado para lo que tiene que ser esta temporada 25-26 y sobre todo para un plantel tan joven en el cual el crecimiento personal también tiene que formar parte mucho del crecimiento colectivo, ¿no? Cómo evolucionen en los individuos a nivel suyos, personal y profesional, sí. Porque también volvemos a lo mismo, el colectivo es el colectivo, pero dentro de todo eso hay una parte importante del desarrollo del individuo, ¿no? Claro, y que son chicos muy jóvenes, ¿no? Entonces hay situaciones, incluso reacciones que sobre todo en pretemporada nos costó un poquito controlar, que ya las vamos controlando, te hablo a modo conductual, ¿no? De los jugadores. Sí. Y luego lo que al baloncesto se refiere, yo estoy muy contento. Y hoy lo comentábamos con el staff, yo creo que hemos dado pasos muy adelantados, ¿no? en el tiempo, ¿no? No esperaba yo que en este momento de la temporada fuésemos a tener el nivel que ahora mismo tenemos. Yo veo los entrenos, el día a día es una maravilla, ellos van al 100%, no tengo nada que reprocharles a nivel de intensidad, no tengo nada que reprocharles a nivel de actitud, solo les vamos guiando, ¿no? Un poquito por donde queremos llevar los entrenamientos, las situaciones tácticas y en ese sentido pues creo que estamos bastante avanzados, ¿no? Y como bien dices, es una plantilla joven y tenemos mucho recorrido, ¿no? Dani, llevas muchos años dentro de la estructura de Enrique Soler, ¿sí? Trabajando pues prácticamente de Peque Básquet hasta ahora mismo el Enrique Soler. El baloncesto lo hablábamos la semana pasada con el nuevo presidente de la Federación Melillense de Baloncesto, Ángel Madolel, que viene con un importante crecimiento y sobre todo con una salud muy óptima, tanto en el masculino como en el femenino. Estamos hablando de que el masculino con vosotros, con el primer equipo en Primera FEB, con los proyectos femeninos de La Salle, con esas importantes cuentagotas, pero importantes presencias de jugadores en la selección española en etapas U15, U10. Es decir,
Tú que has formado parte de todo ese periplo de formación, ¿cómo ves el baloncesto desde un prisma ya como primer técnico para poder imaginarte un futuro dentro del baloncesto melillense? Bueno, yo es verdad que tengo la suerte de haber visto la evolución de lo que ha sido el baloncesto local, ¿no? Yo vine hace unos 20 años, 19, 20 años, arriba abajo. Eres de Melilla, ya, Dani. Soy de Melilla. Eres de Melilla, ya, Dani. Y recuerdo que cuando vine, vamos, a ver, yo venía de una cantera importante en Andalucía, como es la de Ciudad de Huelva. En ese momento éramos casi tercera, cuarta cantera, con Granada estábamos ahí. Yo he tenido la suerte de tener buenos entrenadores en formación, vengo de una cantera estructurada y me encontré un poco un solar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco las cosas desordenadas, pero claro, era la idiosincrasia de un poco de la ciudad y demás. Y he visto el desarrollo bueno, de la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? A nivel de clubes se va trabajando cada vez mejor, a nivel de federación tenemos una federación que siempre ha estado apoyando a los clubes y creo que es una federación potente a nivel nacional. Bueno, pues con Javier Mansa, que siempre ha estado al pie del cañón, Pepe Torreblanca en su momento, y bueno, entiendo que Ángel, que seguirá una línea continuista como la de Javi, pues creo que creceremos como baloncesto a nivel local seguro y a nivel nacional. Yo creo que a nivel local, creo que la hoja de ruta debe ser tratar de incorporar al mayor número de jugadores melillenses al primer equipo. Y yo creo que ahí, bueno, va a costar porque no hay que obviar que... Hay un salto. Hay un salto, exactamente. Pero bueno, tenemos que poner toda la carne en el asador para que llegue. Entonces ahí pues tenemos que, entre todos, apoyar, ¿no?, esos proyectos. Ya tenemos un proyecto, como es Javi Bosch, ¿no?, que está ahí como jugador número 12 del primer equipo. Sí. Y ahí es donde hay que llegar, ¿no? Es decir, a darle la oportunidad, porque ya se lo haya ganado anteriormente, que forme parte de esos planteles y que luego a partir de ahí el propio talento, el trabajo, la constancia, todo lo que conlleva ser profesional, ¿no? Y un poquito la suerte también, ¿no? Sí, de claro, que te den una oportunidad. Yo creo que también hay un punto en el que el jugador debe tener claro y debe desear estar en esa situación, no solo con llegar y que su nombre forme parte de un roster, ¿no?, sino debe de tomar responsabilidad y demostrar deseo, ¿no?, de querer estar en un primer equipo. Entonces, bueno, ahí quizás nos cuesta un poquito el cambiar mentalidades, generaciones jóvenes que bueno, que entre comillas lo tiene un poco más fácil que en su día lo tuvimos nosotros, ¿no? Y ahí estamos, ¿no?, intentando eso, hacerle un poco ver que llegar ahí no es fácil, ¿no?, y que te den una oportunidad como se puede dar en Melilla, que hay que saber aprovecharla, ¿no? Has formado parte del cuerpo técnico de Miquel sí. Garita. ¿Cómo es vuestra relación? Actualmente los dos comandando vuestros propios buques, pero me imagino que una relación muy estrecha, mucha comunicación, ¿no? Entiendo que sigue habiendo esa información constante, ¿no? Yo sigo en el staff del primer equipo, ¿no? Es verdad que con un papel un poquito más, no menos involucrado, pero sí menos visible, porque este año pues obviamente no puedo estar en varios sitios a la vez, no puedo viajar, ha venido otro entrenador ayudante que cumple perfectamente ese papel, ¿no?, y que a la vez a mí me ayuda también a seguir creciendo como entrenador, un entrenador más, con unas opiniones diferentes, ¿no?, o unas opiniones más. Complementa, exactamente. Entonces la relación es buena, ¿no?, y además es un proyecto común, el Melilla Baloncesto con Enrique Soler, tema de vinculados, tema de, bueno, incluso a nivel táctico intentamos que el segundo equipo se asemeje en estructuras al primer equipo. Hay una metodología. Hay una metodología, primero porque implementada desde arriba, ¿no? Sí, implementada, ¿no? Que la hemos adoptado porque creemos en lo que se hace, ¿no? Sobre todo en situaciones, por lo que comentaba al principio, fuera de sistema, de automatismo, que creo que es importante para que cuando el jugador vaya al primer equipo... Le suene lo que se hace, exactamente, no esté perdido, ¿no? Incluso las jugadas intentamos pues llamar con los mismos términos, las que son iguales, ¿no? Las estructuras iguales, luego, pues claro, hay que adaptar también a matices y al nivel al que nosotros estamos, ¿no? Claro. Quería aprovechar eso porque, bueno, el inicio de competición de Melilla Baloncesto
no está siendo a lo mejor el esperado. La verdad es que la primera FEF es una locura del nivel. ¿Cómo ves a Mikel? Porque es una parte que a nosotros, a todos nos preocupa, sobre todo porque lógicamente ya sabemos, aquí los focos casi siempre van hacia el mismo, ¿no? Entonces yo le tuve aquí, tuve la fortuna de tenerlo aquí. Me encantó en las distancias cortas, me parece sensatez pura y dura. Sí. Y la verdad es que, bueno, preguntarte por cómo lo está viviendo, porque son situaciones muy contrapuestas. La tuya liderando el Enrique Soler con la suya en este sentido con la primera FEF. Bueno, a ver, yo creo que él ahora está un poco más tranquilo porque es verdad que el equipo ha dado un pasito adelante, ¿no? Yo creo que el partido contra Coruña ha sido bastante bueno, ¿no? Es cierto que al final estamos jugando contra el líder, que está intratable. Intratable, y que las inercias son las que son, ¿no? Y nosotros, pues bueno, intentamos tomar como referencia el partido con Coruña, mañana contra Morón en Copa hacer un partido serio e intentar sumar en casa la victoria contra Palmer, que creo que es fundamental, ¿no? En ese aspecto, Mikel, pues bueno, él sigue trabajando a su ritmo, él no para, e intentando buscar soluciones, ¿no? Dani, tu Enrique Soler evidentemente tiene varias patas donde asentar esos objetivos. Hemos hablado del objetivo de la formación. ¿Dónde está el objetivo del colectivo? Es decir, ¿dónde te marcas un poco llegados a este punto de la competición, verte ahí en esa mitad de la tabla alta, parte alta de la tabla? Evidentemente entiendo que, conociéndote un poco, la rosca de tuerca día sí, día también, ¿qué les pides a tus chicos? Es decir, ¿hacia dónde? Porque, claro, aquí estamos en esa eterna disyuntiva, ¿no? ¿Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y nos dejamos ir? ¿O todo lo contrario? ¿O podemos pelear por todo y vamos a ponerlo más complicado todavía? No, todo. A ver, a nivel de objetivo, nosotros en ningún momento nos vamos a dejar ir. O sea, otra cosa es que luego la competición nos ponga en nuestro sitio, que eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Ahora mismo, como te comentaba, estamos en un buen momento, es verdad que tenemos gente tocada, pero estamos en un buen momento de crecimiento. Ahora tenemos un calendario duro. Vamos a ver cómo salimos de esta serie de partidos, ¿no? De cómo salgamos de esta serie de partidos y cómo lleguemos a Navidades, pues se van a ver un poquito dónde podemos estar, ¿no? El objetivo a principio de temporada, pues era ser un poquito el tapado, ¿no? Un poco por tocar las narices a los de arriba, el equipo que fuese un poquito más incógnito, y creo que lo estamos logrando, ¿no? Yo creo que venir a Melilla es complicado para cualquier equipo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo llegamos a Navidades a nivel de resultados, vamos a ver cómo salimos de esta serie de partidos y luego podemos ver a nivel de clasificación. A nivel de objetivo grupal es el mismo, o sea, seguir creciendo cada día, eso no va a cambiar. La exigencia, como bien decía, es máxima, porque yo esto, pues bueno, me lo tomo como me lo tomaba como jugador, ¿no? De forma profesional. Y creo que ellos también han aceptado eso, ¿no? Y son muy profesionales y están contentos con todo, no solo conmigo en la parte táctica, sino con todo lo que rodea al staff, preparación física, fisio, club. Ellos están muy contentos, ¿no? Entonces, creo que debemos exigirnos. Y Dani Terrón, a nivel entrenador en este primer periplo, ¿cuáles son tus objetivos? Porque claro, tú también tienes esa ilusión por poder crecer, porque esa ilusión debe de ser un poco también tu gasolina, ¿no? Para poder día tras día exigir más y exigirte más. ¿Qué sueña Dani Terrón en esta otra parte, ¿no? Porque ya has vivido la parte... He vivido la parte de jugador, ahora la de entrenador. Escúchame, esa es la más bonita sin duda, la de jugador. Estoy disfrutando mucho esta etapa. ¿Sí? Sí, me preguntan mucho y realmente no... Yo creo que al final es una evolución natural, ¿no? Yo siempre he sido un jugador con muchas inquietudes tácticas y he tenido la suerte, bueno, pues de tener grandes entrenadores, ¿no? Ya en Península y ya cuando llegué en Melilla igual, ¿no? He tenido suerte de estar muchos años con Javi Nieto, he tenido la gran suerte de trabajar con Alejandro Alcoba, ahora con Mikel, y a mí eso me ha despertado pues el gusanillo, ¿no? Y yo siempre he visto baloncesto, soy un amante del baloncesto, hay gente que luego va a sus casas y ven otra cosa, yo sigo viendo baloncesto y no me pesa, ¿no? Aunque ahora tenga que ver miles de partidos a la semana. Pero bueno, mi objetivo, aunque suene atópico, es seguir mejorando y seguir creciendo cada día, ¿no? Para mí es muy importante el estar en un contexto como el Melilla Baloncesto, con un contexto profesional. También es muy importante el poder desarrollarme yo en el tercera, y yo creo que ahí en ese aspecto, pues, qué mejor escenario, ¿no? Para mí, ¿no?
Te voy a poner un compromiso de tu plantilla, que sé que hay grandes talentos. A corto o medio plazo ves a algunos jugadores con posibilidades reales de poder formar parte de ese equipo y de ponerse la camiseta del equipo de su ciudad. Hombre, a mí me gustaría. Dar nombres no creo que te deba... Igual no es ni bueno. No debo dar nombres, pero porque tampoco creo yo, porque lo que hoy es un jugador, sobre todo en esa edad... Evoluciones. Exactamente, mañana no tiene nada que ver, ¿no? Por como yo lo veo evolucionar, pues ¿por qué no? ¿Por qué no dentro de unos años, cuando Melilla ahora se tiene que volver a sentar en primera FEP, nosotros tenemos que seguir con el proyecto de crecimiento de desarrollo de esos jugadores? Y bueno, ¿por qué no, no sé, en un par de años que tirar con te iba a decir 2 o 3 jugadores, son muy optimistas, 1 o 2, que formen parte de la plantilla, pero que a mí me gustaría que formen parte de la plantilla, pero real, que sean jugadores, sí, que no sean relleno, ¿no? Exactamente. Que al final que no estén para poder rotar. Es decir, hemos tenido aquí históricos, pues yo recuerdo Pelayo, que recuerdo que tuvo minutos y muchos minutos de calidad en ese Melilla Baloncesto que consiguió todo. Alguno más. Álvaro García. Bueno, ahí también hay que reconocerle a Alejandro Alcoba, que tuvo una valentía, o sea, él decidió apostar por... Le daba minutos en cualquier momento y en cualquier situación, es decir, no tenía que esperar los últimos minutos del partido para hacerlo. Y que contó con ellos como jugadores de pleno derecho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es. Y los puso a jugar, ¿no? Y eso, en aquel momento, yo creo que fue la primera experiencia de Alejandro, ¿no? Si no estaría comenzando... Y es digno de mencionar, ¿no? Y yo creo que por ahí deben de ir los tiros, ¿no? En un momento en el que Melilla se asiente en primera FEP, que haya un proyecto claro, que lo hay, ¿no? Pero bueno, ahora parece que con los resultados que estamos ahí un poquito dubitativos, pero yo creo que esa debe ser el siguiente paso, ¿no? En el baloncesto local. Y la última, Dani, ¿Enrique Soler en segunda FEP? No es algo que tenga ahora mismo en mente. Enrique Soler jugando en el Pinar el sábado, aunque suene atópico, pero vamos partido a partido y ya veremos a ver cómo llegamos a abril-mayo. Pero... ¿por qué no? Yo, bueno, en este caso nosotros como profesionales o como responsables de ese equipo, ¿por qué no poner un compromiso a todo el mundo, no? Sería bonito. Pero bueno, también tenemos que ser consecuentes, que es un objetivo muy grande, ¿no? Dani Terrón, qué alegría verte, qué alegría tenerte, enhorabuena por el temporadón, por el trabajo, porque hay mucho trabajo ahí detrás y sobre todo por hacer que los chicos piensen que es posible, que muchas veces se lo tienen que creer mucho más ellos y alguien les tiene que decir que es posible poderlo conseguir y me consta que eso cada día suena y resuena en su cabeza. Dani Terrón, muchísima suerte para lo que venga, esta es tu casa, no hace falta que te lo diga, que mientras que yo esté, estos micrófonos siempre estarán y mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos hasta el miércoles, pues bueno, miércoles de tertulia, súper interesante, en la que hablaremos de todo un poco, con nuestros contertulios que, como ya saben ustedes, son sin duda los mejores. Hasta el miércoles.